Podemos empezar. Perfecto, pues vamos adelante. Bien, Sí, está bien. empiezo yo entonces. Sí. Muy bien, pues perfecto. Pues buenas tardes a todos y todas, allí donde estéis, que sé que estáis en muchos países diferentes. Vamos a dar comienzo a este seminario al que le hemos llamado Nuevos productos atractivos y competitivos de turismo social, sostenible y solidario, que como sabéis se enmarca pues, en esta gran semana de turismo para todos, sostenible y solidario, que este año ha organizado la Organización Internacional de Turismo Social de manera virtual, porque no nos quedaba otro remedio. Ya hace algunos años que lo venimos organizando presencialmente y a la vez también celebramos el Día Mundial del Turismo Responsable. Durante los últimos 2 años lo hemos hecho en Bolonia, hemos organizado allí nuestro encuentro, pero este año las circunstancias nos obligan a hacerlo así y bueno, como veis hemos montado un programa muy intenso donde se tocan todos los aspectos que trabaja la Organización Internacional de Turismo Social y en nuestro caso en esta tarde vamos a hacerlo trabajando de manera muy intensa con lo que es el sector turístico puro. Para eso, aparte de mí mismo, que trabajo como consultor y estoy en el consejo directivo de la OITS, manejando temas de turismo responsable, están conmigo Chus Vázquez, que es presidente y fundador del Centro Español de Turismo Responsable, y está también Nani Arenas, comunicadora, periodista, pues especializada en turismo en general, pero también con una gran especialización y preocupación por los temas de sostenibilidad. Con lo cual, lo que vamos a hacer en el seminario va a ser tocar como 3 grandes temas. Empezaré yo, más que nada porque toco la parte más macro o más marco de este encuentro, que es lo que tiene que ver con los destinos, y luego con la parte de planificación, quería decir también, y luego Chus entrará en la parte de producto y de cómo se están sintiendo los clientes, qué está pasando con la demanda en este momento, y Nani nos rematará la faena con el componente de comunicación, es decir, lo hacemos como en una secuencia lógica de cómo pues en realidad se hace desde el punto de vista de los destinos. Fijaros que además todo esto se enmarca en una relación que ya tenemos desde hace unos años, desde que nosotros, que éramos la ERT, la European Alliance for Responsible Tourism and Hospitality, teníamos muy buenas relaciones con la Organización de Turismo Social desde hacía muchos años y descubrimos a partir de cierto momento que era muy bueno integrarnos y entonces la ERT, esa digamos pequeña pata o pequeño pilar de turismo responsable, nos integramos en la OITS y estamos muy contentos de estar dentro de ella porque así estamos tratando de tocar todos los aspectos de la sostenibilidad, es decir, abordar lo social sin perder de vista lo ambiental, pero también abordar lo ambiental sin perder de vista lo social. En todo esto, ¿qué es lo que está pasando? Fijaros que antes de poder hablar de productos competitivos, que es de lo que queremos hablar, los productos necesitan un marco. Entonces estamos en un momento que tenemos marcos complicados. Tenemos un nuevo marco sanitario, que evidentemente nos está cambiando las reglas del juego. Ese marco sanitario está obligando a cambiar la planificación a los destinos, es decir, en este momento los que trabajan como yo, como consultores de marketing de destinos y muy en especial en países en vías de desarrollo, sobre todo en América Latina, pues estamos viendo cómo nos piden nueva planificación, porque la planificación que teníamos antes, por ejemplo, del acceso a unas playas, ya no nos sirve. Nos están pidiendo nuevos marcos legales, están pidiendo a otros expertos, lógicamente, en temas de sanidad, nuevos marcos sanitarios, y al final todo esto cambia totalmente el marco operativo de los operadores receptivos, pero también cambia el marco operativo de los operadores emisores, los operadores que están o que estamos aquí en los países, por ejemplo, Europa, Estados Unidos, Canadá, que tenemos que mandar clientes a todos estos países en desarrollo o a zonas rurales de Europa, da exactamente igual. Nos encontramos con un marco operativo que es, para empezar, desconocido porque se está produciendo en este momento, las reglas cambian de país a país o de región a región, las reglas cambian todos los días también, los países compiten para ver quién es
en este momento el que ofrece una mayor facilidad y una mayor seguridad. Por ejemplo, en este momento los países de Europa del Sur están ya claramente algunos compitiendo, no siempre con lealtad, en para ofrecer y llevarse, digamos, a los turistas, porque lógicamente hay muchos menos por estas dificultades, es decir, somos los mismos destinos y los mismos operadores peleando por un pastel bastante más pequeño. Entonces, esto está haciendo las cosas diferentes y por eso es muy importante que veamos en este seminario todos los aspectos que esto incluye. A mí me gusta enfocar esto de una manera que es llamarlo que tenemos que añadir capas a lo que ya estábamos haciendo. Es decir, los tour operadores, los destinos, las asociaciones que trabajamos en el territorio desarrollando cualquier tipo de turismo, pero muy en especial el turismo social, sostenible y solidario, que es mucho más sensible que otros turismos a este tipo de cambios. Tenemos que añadirnos ahora, en primer lugar, una capa de confianza. O sea, en este momento la batalla es la batalla de la confianza. Tenemos que transmitir desde los destinos, desde las empresas, desde los profesionales, prácticamente incluso desde los propios habitantes, tenemos que ver cómo somos capaces de transmitir confianza, porque ahora mismo el cliente va a ir donde tenga confianza, en eso es en lo que se está trabajando muy intensamente con protocolos, con marcos legales, con medidas sanitarias, con materiales nuevos para establecer separaciones del cliente, una locura de una cantidad de normas y una cantidad de propuestas que resulta muy difícil estar al tanto de lo que realmente sirve y lo que realmente no. Por eso recibimos consultas todo el tiempo de ver cómo se puede hacer y todo el tiempo estamos buscando buenas prácticas. Pero claro, ese marco de confianza además tiene un problemilla que tenemos que tener en cuenta, va a durar mucho, porque el cliente ahora, ese miedo que tiene, que ahora es un miedo coyuntural, ese miedo no se va mañana mismo, o sea, no se va de un día para otro porque se descubra una vacuna o porque un destino o un establecimiento nos diga que está libre de virus. El miedo va a durar mucho y entonces eso hace que todo lo que hagamos ahora no necesariamente es solo coyuntural, sino que tiene que ser estructural, es decir, vamos a tener que acostumbrarnos a trabajar con esta capa, que ya se venía trabajando a lo mejor en temas de higiene alimentaria, en algunos países en desarrollo más sensibles a epidemias, pero no era algo generalizado. Ahora esto es absolutamente para todos. Claro, para poder ejecutar esa capa de confianza, vamos a necesitar también una capa de conocimiento del cliente. Yo hablaba ayer ahí con las cámaras de turismo de Bolivia, que el mayor problema es que no conocíamos, ya no estábamos trabajando muy bien en conocer al cliente a fondo, es decir, a la inteligencia del mercado y a la investigación de los turistas, no se les dedica demasiado tiempo y demasiado dinero en general, pero ahora resulta que esto es absolutamente esencial. Si no conocemos al cliente, nos vamos a equivocar y como tenemos además que competir mucho más duramente, no tenemos ninguna posibilidad para equivocarnos. Es decir, ahora tiene un papel enorme la inteligencia de mercado, saber muy bien quién es nuestro cliente y cómo vamos a poder trabajar con él y qué producto le vamos a ofrecer, que es de lo que va a hablar después mi compañero Chus, y cómo se lo vamos a contar, que es lo que nos va a contar nadie. Claro, a esa capa de confianza y a esa capa de conocimiento del cliente, lógicamente, por todo lo que estamos contando, le viene una capa de adaptar nuestra programación. Es decir, tenemos que adaptar nuestros productos, tenemos que hacer una reingeniería total de los procesos de producción, luego veremos también por qué, a qué tipo de producto nos vamos a dirigir y adaptarnos a los mercados que podemos alcanzar. Fijaros lo que ocurre en muchos países, incluido el nuestro. Si no podemos salir de la provincia, tenemos que ofrecer producto para la clientela cercana. En 2 semanas, a lo mejor podemos ofrecer producto a los clientes de las provincias de al lado o la semana que viene. En un mes podemos recibir a los turistas, tal vez de Francia y de Portugal, y podemos enviar los nuestros. Es decir, nuestro plan de marketing ahora mismo es una locura, porque es un plan de marketing que casi tenemos que diseñarlo por círculos concéntricos, diciendo ahora puedo hasta aquí, después podré hasta más allá, después hasta más allá. Mis acciones de marketing operativo van condicionadas por unos círculos concéntricos en función del alcance y de la movilidad que ese cliente pueda tener, en función de la ley que le deje salir o no salir,
y además de todo eso, pues que yo tenga la capacidad de competir contra otro destino que a lo mejor, como está pasando ahora, por ejemplo, con Croacia, que es un ejemplo, o Eslovenia, que lo estoy viendo en estos días, que están multiplicando a toda velocidad su apertura de fronteras y la llegada de líneas aéreas para poder captar más turistas que el resto de los países del sur. Esto es así, es una competencia muy feroz la que se ha desatado en medio de todo este jaleo. Claro, luego todo eso además nos obliga a eh, añadir la capa de bioseguridad que ya veníamos comentando, o sea, por si no era bastante, cambiar la inteligencia de mercado, cambiar los planes de marketing, cambiar la forma de comunicar, tenemos que adaptarnos a toda la parte de bioseguridad, de higiene alimentaria, todo eso ahora es mucho más complicado y curiosamente casi la capa que se nos va al final es la capa de la sostenibilidad. Nosotros trabajamos en sostenibilidad, aquí es donde estamos y ahí estaremos, pero hay una cierta lógica, y a mí me preocupa un poco, que en este momento la preocupación pues, por la supervivencia económica de las empresas, por las quiebras, por los empleos, por la movilidad y por la seguridad sanitaria, haga que los aspectos que veníamos trabajando muy duramente de lucha contra el cambio climático, de eliminación de los plásticos, todo este tipo de cosas que ya conocéis, hay un riesgo muy alto, y para mí es altísimo, de que esto ahora pase a un segundo plano durante una temporada larga y no sería buena idea. Luego habría que añadirle otra capa todavía, como lo que estamos haciendo ahora mismo, capa de digitalización. A muchas empresas y a muchos destinos esto les ha pillado de sorpresa. Estaban más preparados para la negociación física que se hace en las ferias y en los eventos, estaban más preparados para la formación presencial, estaban más preparados para otro tipo de comunicación por canales tradicionales y de pronto la realidad les obliga a que todo sea digital. Esto está generando muchísimas tensiones en algunas empresas y en algunos profesionales que no están siendo capaces de adaptarse. Y para añadir la última capa, tendríamos la capa de lo que se viene llamando los soft skills, es decir, vamos a tener que trabajar, y esto lo comentaremos ahora en unos minutos, con grupos más pequeños, con cliente posiblemente más especializado, un poquito miedoso, porque el cliente tiene problemas de confianza, no sabe muy bien dónde se mete y si aquello será tan seguro como le dicen. Entonces, en ese nuevo escenario, por lo menos durante una larga temporada, los soft skills, todo lo que tiene que ver con manejo de emociones, inteligencia emocional, diplomacia cultural, adaptarse a la diversidad de los clientes, comunicación interpersonal, todo eso que ya era importante y siempre lo fue, pero en un turismo más masivo o más estandarizado no es tan esencial ahora cuando ya estás trabajando siempre y durante mucho tiempo con grupos pequeños, con familias y clientes de nicho, la cosa se complica un poco. Es decir, todo eso nos obliga pues, a asumir el reto es enorme para los destinos, para los empresarios, para los consultores, para los formadores y para todo. Y dentro de eso, todo esto sin olvidarnos de la sostenibilidad, es decir, sin olvidar que al final el fin último de lo que hacemos es un fin de bienestar humano, es un fin de equilibrio y de justicia en la distribución de los beneficios del turismo y es un fin de sostenibilidad sociocultural, es decir, que el reto es muy bonito, pero es muy complicado. Entonces yo creo que en ese sentido sí hay cosas que están pasando y en las que tenemos que tomarnos muy en serio. Una de ellas ya la estamos viendo, por ejemplo, aquí en mi destino, en España, se trabaja más en red, asociaciones que no venían trabajando juntas, de pronto trabajan y incluso se asocian para hacer cosas juntas porque ahora no les queda otra, destinos que no trabajaban juntos se asocian, empresarios que no trabajaban juntos se asocian. Esto también creo que ha venido para quedarse para mucho tiempo. Algunos, como yo mismo, pues siempre he sido muy amante de la sinergia y de la competición, de la cooperación competitiva, pero ahora esto es casi la obligación, ya no es una opción, es una obligación absoluta y nos obliga también a hacer un trabajo más afinado entre los emisores y los receptivos. Si antes íbamos a una feria y un catálogo de 30 productos, por poner un ejemplo, pues 5 no funcionaban, pues tampoco pasaba nada porque teníamos muchas ocasiones, muchos mercados y muchos segmentos con los que trabajar. Ahora en este escenario de competencia, y insisto en lo que dije antes, no nos podemos permitir el lujo de equivocarnos.
Es decir, el trabajo entre los emisores y los receptivos va a tener que ser mucho más intenso para que ese producto que llevemos a ese mercado, que además lo vamos a hacer de forma virtual, por lo menos durante un montón de meses, va a tener que encajar como un guante en lo que está esperando el cliente. Entonces tenemos que ser muy finos, tenemos que trabajar más en redes productivas, en redes comerciales, en alianzas público-privadas, lo que ocurre en muchos países de que el sector privado y el público van por su lado históricamente cada uno. Eso ya no va a poder ser, eso ahora mismo es absolutamente inviable y eso, como decía, es algo que siempre ha hecho falta, pero ahora es absolutamente esencial. Incluso tiene que ver también con la integración entre países. Yo ayer hablaba en Bolivia, digamos, virtualmente, y una de las cosas que de alguna manera como que les echaba en cara, ¿no?, a estos países andinos era que hacen muy poco producto integrado, pero igual pasa con los países centroamericanos. Hay mucho producto integrado sobre el papel, pero que luego ese producto, esas rutas transnacionales que existen, luego no las vende nadie, es decir, luego no hay un trabajo de hacer un producto y que eso se convierta en rentabilidad para los territorios. Entonces, eso ahora también es esencial porque, y yo se lo explicaba ayer, digo, durante un tiempo, a lo mejor el único cliente internacional que vas a tener es el vecino de al lado. Hasta que podamos ir los europeos o los americanos del norte, va a pasar un poquito de tiempo. Digo, y en cambio, tienes a todos los países cercanos con los que no venías trabajando o con los que no venías, o con los que directamente, perdón, venías compitiendo y ahora resulta que te ves obligado por las circunstancias a trabajar con ellos. Entonces yo creo que eso es lo más fundamental. Dentro de eso, y ya con esto voy a terminar, pues yo intentaría también, claro, los países y los destinos, los hechos diferenciales que tengan, que a lo mejor algunos, cuando hay mucho turismo, no nos preocupa tanto recalcar lo maravillosos que somos porque ya tenemos muchos turistas. Ha habido épocas en las que había turistas para todo el mundo y había líneas aéreas para ir para todas partes. Eso ya no es así y entonces ahora trabajar en los turismos más, digamos, más intensivos desde el punto de vista de lo que nos preocupa, ¿no? Aquí en turismo social, pues en el turismo vivencial, con las comunidades locales, las aventuras culturales, los incentivos pequeños y especiales, todo lo que tiene que ver con grupos pequeños de turismo de naturaleza, de aventura, de turismo arqueológico, patrimonios que ya se venían trabajando, pero que estaban muchas veces un poquito marginales, eran productos que no eran el gran escenario. Ahora mismo yo creo que son los que van a ser fundamentales porque además trabajar en esos entornos naturales y rurales, eso no hace falta que lo diga yo, es muy evidente, ¿no? Permite más fácilmente el aislamiento, permite más fácilmente la distancia social. Lo estamos viendo en España, donde las compras se están orientando al turismo rural, a los destinos pequeños, a los hoteles boutique, a las playas perdidas, es decir, la tendencia, el movimiento del mercado está yendo hacia ahí y luego esto también nos permite y nos obliga a generar nuevos formatos, es decir, cada vez más grupos pequeños, cada vez más turista individual, más frequent individual traveler, más autoguiado, más productos orientados a familias íntimas y extensas y para poner en valor esos patrimonios diferenciales que venía comentando, pues nos va a tocar trabajar mucho más todo lo que tiene que ver con esos soft skills, la inteligencia, o sea, la interpretación del patrimonio, la inteligencia emocional, el storytelling, es decir, por un lado es muy triste todo lo que está pasando, pero viéndolo desde este punto de vista es muy bonito enfrentarse a este reto y lo que será maravilloso es que seamos capaces de hacerlo entre todos, los que planificamos, los que venden, los que producen, los que comunican, que seamos capaces de hacerlo bien y sin olvidar esos valores los valores de la organización que nos aloja hoy en este seminario y los valores de esta semana que dentro de la cual nos enmarcamos, ¿no? Yo con eso me callo para dar paso a mi compañero Chus Blázquez y voy echando un vistazo al chat para ver las preguntas o las reflexiones que van compartiendo nuestros participantes. Muchísimas gracias por escucharme y pasamos a Chus cuando quieras. Gracias, José María, y muchas gracias por invitarnos a participar en este foro. La verdad es que nos enfrentamos a un reto difícil, estamos en un momento francamente complicado y yo quería comenzar diciendo que estamos
como os decía, en una situación donde muchas de las cosas que sabíamos o creíamos saber hay que ponerlas en entredicho. Nunca habíamos vivido una situación como esta, nadie sabe cómo va a ser la recuperación de la actividad turística y también en ese sentido yo os quiero expresar mi humildad, ¿no? Nosotros estamos trabajando con la información de la que disponemos, que cambia día a día y hay que reconocerlo así, pero hablando continuamente con todo tipo de actores, administraciones públicas, proveedores, compañeros del sector de distintos ámbitos y por supuesto, y creo que esto es una cosa muy importante y que hay que anotarlo como un elemento clave, hablando con nuestros clientes continuamente y seguir comunicando con nuestros clientes como hicimos desde el primer día que esta situación se complicó y que nos llevó, en el caso de España, a tener que confinarnos en nuestras casas el 14 de marzo, ¿no? Desde ese momento nosotros hemos seguido comunicando con nuestros clientes y también con nuestros socios en toda esta actividad, con los hoteles que trabajamos, con las compañías de transportes, con los guías, y yo creo que eso es básico, mantener esa comunicación, ¿no? Es verdad que hay que cambiar el tono de esa comunicación, pero hay que mantenerla. Tenemos claro también que el turismo va a resistir. Es una actividad que ya forma parte de nuestra sociedad contemporánea. Es una necesidad que para muchos de nosotros ya forma parte de las necesidades básicas que hacen comprensible nuestra vida diaria, ¿no? Queremos nuestras vacaciones, queremos disfrutar de nuestras vacaciones viajando, queremos conocer nuevos lugares. Yo creo que eso no lo va a cambiar nada. Pero también es verdad que el turismo va a resistir, pero se va a tener que transformar. Se está transformando ya. Hay muchas personas que incluso dicen que el turismo transfronterizo nunca volverá a ser igual. Ya veremos cómo suceden las cosas, ya veremos cuáles son los requisitos de reaperturas de unas fronteras entre determinados países, ya veremos cuáles son los requisitos sanitarios, que como nos decía muy bien José María, no van a ser todos exactamente iguales de unos países a otros. En este tema concreto hay que tener en cuenta que la movilidad se está percibiendo como un riesgo, ¿no? Existe un miedo al desplazamiento, esa es una realidad para muchas personas. Y sin embargo, también hay que pensar que quizás sea deseable, por términos de responsabilidad, en términos ambientales, que no volvamos a esa hipermovilidad que propiciaba el modelo de turismo con el que nos estábamos desarrollando. Quizá eso sea un factor positivo que haya que parar, ¿no? Esa hipermovilidad de larguísimos viajes por estancias de tiempo muy cortas a cualquier lugar del mundo, ¿no? La COVID-19 creemos nosotros que ejercerá de catalizador de cambios que ya estaban sucediendo, ¿no? De cambios que ya estaban establecidos en nuestra sociedad. Que hoy estemos aquí hablando de esto es solo un ejemplo más, que la semana que viene vayamos a celebrar el Día Mundial del Turismo Responsable es otro elemento más que nos indica que esa transformación en el sector turístico ya se estaba produciendo. Probablemente ahora todo tenga que ser más brusco, pero ya se estaban produciendo esos cambios. Y también es muy interesante que este momento de parón está siendo también un momento de reflexión profunda, probablemente como una reflexión profunda que no habíamos tenido en muchos años en el sector turístico, ¿no? Y esta pausa nos está ayudando a reinventarnos y a reinventar también muchos de nuestros productos. Lo decía también muy bien José María, hoy todos miramos más a un turismo más local, más de proximidad, en parte obligados por las restricciones de movimiento y por los cierres de fronteras, pero también recordándonos que esos lugares siempre han estado ahí, muy cerca de nosotros, y que la gente que gestiona esos establecimientos turísticos son nuestros vecinos y que también forman parte del tejido turístico, ¿no? Como empresario del sector también, reconocer que el efecto inmediato ha sido devastador, devastador. Lo primero, recordar la gente que hemos perdido, ¿no? Miles de personas han muerto en todo el mundo, eso es lo más grave de todo, ¿no? Y eso no se nos debería olvidar nunca, ¿no? Por muy complicadas que sean las cifras económicas. Las empresas han tenido que parar toda su actividad, en un momento además que para buena parte del mundo era el momento donde arrancan las vacaciones de mucha gente, ¿no?
En el caso de España, de toda Europa Occidental, esa primavera es un momento de muchísima actividad y también donde se efectúan las ventas de todas las vacaciones de verano que concentran volúmenes muy altos. Los viajeros y habitantes locales se miran con recelo hoy, ¿no? La gente mira con recelo al que viene de fuera porque tiene miedo, ¿no? Y esto también es un tema que vamos a tener que trabajar en el medio plazo para lograr la recuperación de esa confianza de la que hablábamos también al principio. Hay marcas de destino que han salido muy deterioradas de toda esta situación y que van a tener que trabajar de una manera decidida para recuperar la confianza de los turistas. Yo me he dejado preparadas, me he dejado anotadas 5 claves que yo creo que van a ser básicas en este proceso y que van a afectar a todos los productos que queramos recuperar, ¿no?, en esta situación. La primera clave, y el sector turístico en buena medida ya está muy preparada para ella, es la adaptación rápida, el cambio de productos, probablemente el cambio también de la duración de los viajes, de la distancia que hay que recorrer en esos viajes. Yo creo que esto es una clave que nos vamos a tener que marcar, ¿no? Vamos a tener que ser todavía más flexibles de lo que ya éramos antes. Otro elemento que me parece muy, muy, muy importante: la sostenibilidad, la responsabilidad, la ética son valores que hoy importan más que nunca. Saldremos mucho más dañados si no trabajamos bien y de forma transparente. Y de la misma manera saldremos mucho más premiados, mucho más reconocidos si trabajamos de una manera adecuada y, sobre todo, y muy importante, si lo sabemos comunicar de manera adecuada, como después nos contará Nani. Yo creo que ahí hay un trabajo que tiene que ir absolutamente de la mano. Hay que trabajar bien, pero también hay que comunicar bien ese trabajo. Antes también lo decía José María, la necesidad de más inteligencia de mercado. El turismo está viviendo en la época de los datos, ¿no?, de la gran cantidad de información que se maneja por todas partes. Y sin embargo, hasta ahora no habíamos trabajado demasiado bien esa información porque nos apoyábamos en modelos que habían funcionado durante años y que nos permitían seguir adelante sin pensar demasiado en esos datos. El cuarto elemento que me parece clave: dar importancia a las personas, a todas las personas, poner las relaciones humanas en el centro. Eso siempre ha sido el turismo y eso seguirá siendo el turismo, y dará igual dónde, cuándo y de qué manera, ¿no? Esas relaciones humanas seguirán siendo siempre lo más importante y serán el motor fundamental que nos haga viajar. Y el último elemento que quería aportar en esta línea es que solo trabajando en red, solo apostando por la lógica de los sistemas, nos permitirá recuperarnos. El éxito de un destino cada vez más se puede medir por la calidad de las relaciones que se establezcan. Las relaciones externas con nuestros proveedores, con las agencias de viaje, con los turoperadores que nos envían los clientes, con los clientes que pueden ser de muchas nacionalidades, pero también muy importante las relaciones internas con actores no solo turísticos, con los agricultores, con los artesanos, con la gente que hace pequeños trabajos de los que también se nutre el turismo, ¿no? La gente que repara las lanchas en un destino que tiene que hacer excursiones en canoa, la gente que mantiene los barcos, los veleros, en la gente que trabaja en el mar. En definitiva, mucha más gente que no son solo actores turísticos. Yo creo que trabajando juntos, compartiendo información, compartiendo todos los datos que tenemos de la situación actual, de cómo está cambiando la demanda de los clientes, eso nos permitirá mejorar la apuesta de futuro que tengamos que hacer. Hay que seguir potenciando la colaboración público y privada, que va a ser básica para que esto siga funcionando. Pero también en esa colaboración público y privada, y de una forma ya decidida y definitiva, tenemos que incluir a la población local, a la ciudadanía. Esa es una de las máximas del turismo responsable y creo que hoy es más importante que nunca. Y en este foro, además, lo tenemos que reivindicar de manera todavía más clara. Si queremos hablar de turismo social, hay que hablar de ciudadanía en general, de todas las personas. El producto, este va a ser un elemento clave, cómo hagamos nuestros nuevos productos y cómo contemos qué son esos productos. Ahora mismo gana el atractivo,
ganan productos que puedan ofrecer una experiencia única, que tengan historias detrás, una historia que podamos argumentar, a la que podamos dar contexto, que nos cuente esa historia a lo largo de nuestra visita, de nuestro viaje. Y en esos casos, en esas historias, la interpretación del patrimonio será una herramienta fundamental para podérsela trasladar a la gente que nos quiere visitar. Nosotros estamos viendo cómo en estas últimas semanas, que poco a poco se empieza a reactivar la demanda de nuestros viajeros, empezamos a ver cómo se pone de manifiesto, y también ha salido en la conversación anterior, la apuesta por actividades al aire libre, por entornos rurales, por entornos que transmitan esa imagen de salud, ¿no? Esto es un elemento que va a ser clave en los primeros momentos de recuperación, y probablemente sean esos segmentos turísticos asociados al turismo activo, al turismo de naturaleza, al ecoturismo, al turismo rural. Van a ser los primeros que se reactiven, los primeros que se pongan en marcha. Pero asociados a ellos habrá que seguir apostando por nuevos cambios. Nos da mucho miedo que por hablar de seguridad estemos empezando a potenciar el uso de elementos de usar y tirar, de volver a esos productos, a ese consumo masivo de plásticos que después nos volverá a pasar factura, ¿no? Con lo cual tenemos que tener mucho cuidado que toda esta idea de buscar la salubridad no pase porque se nos vaya otra vez de las manos el consumo de recursos de una manera generalizada y la producción de residuos de una manera descontrolada, ¿no? Vemos también que es muy importante conocer qué están pensando nuestros clientes. Yo hablaba con José María en estos días que nosotros hemos lanzado una encuesta para nuestra clientela preguntándoles cosas como cómo se sienten, cuándo creen que estarán en condiciones de volver a viajar, si tienen ganas ya de volver a viajar al extranjero. Y nos encontramos con que las respuestas se parecen un poco a lo que nosotros nos imaginábamos, pero también nos llevamos alguna sorpresa porque es mucha la gente que no tiene claro cuándo va a volver a viajar al extranjero. Y tenemos que tener también más información sobre esto para que nos preparemos para lo que pueda durar este momento de espera y de retorno a una actividad que se parezca a lo que teníamos antes. Pero también aquí me gustaría decir una cosa que me parece también muy importante. Esto ha venido para introducir algunos cambios que probablemente no tengan marcha atrás. Que nadie piense en volver al 14 de marzo, por ejemplo, en España. Que nadie piense en volver a lo que era esa situación anterior, ¿no? Que nadie piensa que en el 2021 volverá a haber en España 86 millones de turistas. Probablemente eso no va a volver y a lo mejor no es una pérdida para el sector. A lo mejor hay que retornar a buscar nuevas salidas, hay que buscar cómo conseguir que el turismo sea rentable económicamente sin depender de esos grandes volúmenes de viajeros, ¿no? Algunas cosas más que nos dice la gente y les preguntábamos, y vemos que hay algunos cambios que ya se venían produciendo y que van a seguir creciendo. Cada vez más gente va a querer habitaciones individuales en los hoteles. Cada vez va a querer la gente viajes en grupos más reducidos y la respuesta que dan en estos momentos es que están dispuestos a pagar más por mantener esos viajes con grupos más reducidos, ¿no? Yo creo que necesitamos apostar por este tipo de cuestiones. Y lo apuntaba también José María. Esos segmentos del turismo de naturaleza, del turismo cultural que se apoya en lugares arqueológicos, que se apoyan en todo ese patrimonio intangible que hay en todos nuestros territorios, son de los elementos que probablemente antes se van a poder recuperar. Nosotros que participamos en muchos foros, hablando con compañeros del sector y de distintos lugares, en todos se encuentran las mismas dificultades. ¿Podremos hacer rentables nuestras actividades si los grupos son más pequeños? ¿Cómo podremos establecer esas relaciones que eran tan cercanas con nuestros clientes en las actividades de turismo, de aventura? Y ahí es donde tenemos que trabajar. Hay que destacar el papel que han tenido en muchos lugares y en España de manera muy particular las asociaciones del sector. En España, ANETA, la Asociación Nacional de Empresas de Turismo Activo, que ha trabajado de forma
muy decidida y continua en la elaboración de los protocolos y de las medidas para poder retomar la actividad de una manera segura. También esa apuesta desde todas las asociaciones por conseguir recordarle a las administraciones públicas la importancia del sector turístico para las cuentas nacionales de cada uno de nuestros países y que tengan en cuenta la necesidad que tienen muchos de esos países para que el turismo siga siendo uno de sus motores económicos. Y en esa línea destacar que en ese motor económico tan importantes son las grandes compañías como las compañías aéreas, como los hoteles, pero igual de importancia tienen los guías locales, los guías de turismo cultural que hacen las visitas en las ciudades y las personas que son las que cuidan de la gente en sus salidas en la montaña, en sus viajes en barco. Al final todos son parte del mismo sector y todos son igual de importantes. 3 datos más para dejaros un poco de lo que nos está diciendo a nosotros la clientela que nos responde a estas encuestas. Nos piden prudencia, quieren viajar, pero quieren que se pueda viajar en unas condiciones adecuadas. Les preocupa, como decíamos antes, los medios de transporte, les preocupa la movilidad en esos medios de transporte y que quieren que todo se haga siguiendo las recomendaciones que marquen las instituciones encargadas de la sanidad, ¿no? Yo creo que esas son las 3 cosas en las que más nos insisten todos, ¿no? Y están preparados para empezar a viajar, los nuestros por ahora, sobre todo en España, pero yo creo que dentro de muy poquito tiempo vamos a empezar a retomar la actividad. Y Nani, te dejo la palabra y quedo a disposición de todos vosotros para cualquier pregunta posteriormente. Creo que tienes que activar tu micro, José María. Tengo que activar mi micro. Voy yo. Perdona, Nani, no solo un segundo. Solo por avisar a la gente a nivel de logística, y muchas gracias, Chus, porque ha estado todo muy alineado con esa visión empresarial. Yo creo que nos viene muy bien para todos los asistentes. Simplemente decirles que estoy recibiendo aquí algunas preguntas, tanto en el chat como alguien que me las está poniendo en preguntas y respuestas, que no se preocupen, que estamos tomando nota y al final en el debate las pondremos todas en la mesa y ya veremos quién las puede responder. Nada más que eso. Y adelante, Nani, para hablarnos de comunicación, a ver cómo lo podemos hacer. Bueno, pues lo primero, gracias por dejarme pasar aquí una tarde de viernes tan agradable, una calurosa tarde de viernes. Gracias a todos los que estáis aquí acompañándonos en un día como hoy y sobre todo gracias por dedicarle un tiempo a un tema tan importante como es el turismo, ¿no? Y lo que va a ocurrir con el turismo en esta nueva época que se nos avecina tan llena de interrogantes, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo en todo lo que habéis dicho, José María y Chus, y quiero matizar algunas cosas porque estoy completamente de acuerdo en todos los matices que habéis dado, pero quiero añadir pues, un tema que es muy importante, ¿no? Hay más necesidad que nunca de comunicación y de información, porque como bien estáis diciendo, son tantas las incógnitas que se nos ponen delante que realmente... no sé vosotros, pero yo me paso el día buscando información, no solamente como profesional del turismo, como periodista, sino como consumidora y como viajera. Y las informaciones que recibo son todas muy dispersas y muy confusas, ¿no? Porque recibo informaciones de las instituciones, informaciones de las empresas turísticas, informaciones de los empresarios de una manera independiente. Y la sensación es que está todo muy descoordinado y la sensación es que está todo muy confuso, ¿no? ¿Cuál es un poco mi sensación? Evidentemente el mundo ha cambiado. Hay un antes y un después para lo que es el mundo del turismo en relación con lo que es esta pandemia del coronavirus, ¿no? Pero más que cambiar, yo creo que lo que ha hecho el coronavirus es acelerar un montón de procesos que ya estaban activos, ¿no? Porque la sostenibilidad, que es un poco el tema que nos ocupa hoy, ¿no? y la seguridad, esa es una palabra que lleva estando en boca de la gente que trabaja en turismo durante muchos años, no es nada nueva, ¿no? ¿Qué pasa? Que es que ahora de repente parece que esa sostenibilidad es mucho más importante porque tenemos que recuperar el contacto con la naturaleza, tenemos que tener una vida un poco más limpia, porque nos lo ha marcado una situación sanitaria. Pero es que eso es lo que llevamos hablando los que trabajamos en este segmento desde hace muchos años.
¿por qué ahora es tan importante y hace 5 años a lo mejor no lo era tanto, ¿no? Si muchas empresas, muchos destinos y muchas instituciones hubieran hecho ese trabajo antes, cuando ya la sociedad lo estaba demandando, cuando ya el sistema lo estaba demandando, seguramente la llegada de la pandemia se habría afrontado de una forma un poco más tranquila, por ejemplo, ¿no? La digitalización. Pues la verdad que es una pena que no se haya coincidido esta situación así, ¿no? Pero a la vez es una suerte. Gracias a la digitalización, hoy puedo estar hablando con todos vosotros, ¿no? Me hubiera encantado mucho más estar de manera presencial, pues no sé dónde tocaba este año el congreso, en Italia, pues me hubiera encantado estar con vosotros en Italia. No ha podido ser, pero qué suerte. O sea, sigo pudiendo estar aquí, podemos seguir trabajando. ¿Qué pasa? Que si muchas empresas y muchos destinos hubieran trabajado la digitalización antes, como muchos profesionales llevamos diciendo que hay que hacer hace muchos años, seguramente nos habrían encontrado ahora con este tapón, ¿no? Con esta sensación de decir, no sé qué hacer. Por lo tanto, la digitalización no es nada nuevo, ya era algo que se imponía como necesario desde hace mucho tiempo, ¿no? Y luego, sobre todo, en lo que estoy muy de acuerdo que han dicho José María y Chus, es en el viajero. A veces, sobre todo instituciones, grandes proyectos, grandes consultoras, administraciones políticas, gobiernos, se centran en grandes planes estratégicos. Vamos a hacer un plan estratégico a X años centrado en 1000 cosas, inversiones multimillonarias, pero muchas veces se olvidan de que todos esos planes, todos esos proyectos van dirigidos a una persona que es la que viaja, que es el turista. Y el turista, lamentablemente, la mitad de las veces no se entera de casi nada de esas grandes tareas, de esos grandes macroproyectos que hacen las instituciones. ¿Por qué? Pues porque se pierden, son tan complicados y se pierden entre un montón de palabras técnicas, entre un montón de conceptos que realmente no llegan al viajero final, que lo que quiere saber es, vamos a ver, yo soy un viajero, me quiero ir de vacaciones. Primero, ¿a dónde puedo ir de vacaciones? Segundo, ¿qué garantías tengo en el destino en el que me puedo ir de vacaciones? Tercero, ¿qué infraestructuras me voy a encontrar? Me voy a encontrar naturaleza, me voy a encontrar playas, me voy a encontrar paisajes, me voy a encontrar ciudades, oferta cultural, ¿qué me voy a encontrar? Y sobre todo, ¿cómo voy a poder llegar, ¿no? Lo que es toda la logística de la movilidad, que todo eso ahora ha cambiado mucho, ¿no? Bueno, pues todas esas sensaciones, bajo mi punto de vista, muchas veces se hacen y realmente hemos encontrado pues parques, centros de interpretación maravillosos en lugares increíbles como son bosques o como son entornos naturales, que lamentablemente han sido inversiones multimillonarias y que los encontramos vacíos. ¡Qué tristeza! ¿Por qué? Porque muchas veces el viajero, el que realmente tiene que disfrutar de ese producto, no se ha enterado que eso existe. Puedo poner el ejemplo, en el caso de España, de grandes infraestructuras, hasta aeropuertos se han hecho, ¿no? Que luego por circunstancias pues, se han quedado vacías, ¿no? Grandes inversiones en grandes productos, en grandes estructuras logísticas, que luego por diferentes circunstancias, porque no ha habido un estudio previo del cliente o de las necesidades, pues se quedan sin utilidad, ¿no? Y eso es una gran tristeza. ¿Qué va a pasar ahora después de toda esta pandemia del coronavirus? Que todas esas inversiones, todas esas estrategias que se lanzan tendrán que ser muchísimo más coordinadas y mucho más centradas en que tenemos que llegar a un destino final, a una persona final que es el viajero, que es el que tiene que conocer todo lo que vamos a hacer para que nuestro destino a partir de ahora sea seguro, sea un lugar apetecible y sobre todo esté en la memoria de la gente cuando pueda viajar, ¿no? Esto que nos lleva a otra fase muy importante, que es la segmentación. Otra palabra que ahora parece que es nueva, de repente empezamos a hablar, antes hablábamos de grandes audiencias, de grandes cifras de turistas, miles de turistas, millones de turistas recibía España, y ahora parece como que tenemos que cambiar, ¿no? Ahora ya nos estamos a hacer un poquito más pequeña la burbuja, como decía José María, ¿no? Ya nos dirigimos a grandes, nos dirigimos a mercados muchísimo más pequeños. Ahora nuestro mercado nacional va a ser nuestro mayor cliente, cuando a veces será justo el mercado que menos nos interesaba, porque como ya nos conocían, ¿para qué vamos a hacer promoción entre los que ya nos conocen, ¿no? Y nos hemos encontrado con que además ahora tenemos que hacer promoción entre nuestros vecinos. ¿Por qué? Porque es que ya no vamos a poder viajar a Asia o no vamos a poder viajar a América.
Y ese problema lo tenemos en España, pero ese problema lo tenéis muchos de los que me estáis escuchando desde otros lugares del mundo, que seguramente tendríais centrados pues, vuestras estrategias en el mercado norteamericano, por poner un ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Pues en muchos sitios ese turista norteamericano ahora no va a poder viajar. ¿Qué pasa? Que tenemos que cambiar la estrategia de comunicación y tenemos que contar todo lo que estamos haciendo, todas las medidas de seguridad que estamos adoptando para que nuestro destino sea seguro, accesible y aparte aporte lo que el visitante en estos próximos días, años, meses, no lo sé, va a demandar, pero tiene que saber que existe y tenemos que contárselo a un público mucho más pequeño, en un concepto muchísimo más segmentado y sobre todo pensando en que tenemos que llegar a ese cliente final, porque más que nunca ahora el cliente necesita esa información y nosotros más que nunca como destino, como empresa o como lo que seamos, como institución, necesitamos contarlo, ¿vale? Entonces, claro, esto es muy difícil. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo tenemos que hacer como se ha hecho siempre, ¿no? Porque tampoco la forma de comunicar ha cambiado. La forma de comunicar ya cambió hace años cuando empezó la digitalización. La digitalización, que no es nada nuevo, fue una revolución que afectó a la forma de comunicar, a la forma de viajar. ¿Qué pasa? Que es que ahora con todo este cambio, esa digitalización se ha acelerado y que nos hemos dado cuenta de que justo la digitalización es el canal donde tenemos que comunicar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Centrarnos sobre todo en lo que es, pues evidentemente, soportes digitales, generar contenidos específicos para que la gente nos encuentre y sepa lo que estamos haciendo. Contar historias, que es muy importante. El viajero lo que quiere es que le cuenten historias, que le transmitan sensaciones, que le hagan latir el corazón para que realmente a ti te apetezca conocer un destino, conocer un sitio, ¿no? Pues ahora tenemos que buscarnos la vida para conseguir que esa experiencia maravillosa llegue al viajero y además le transmita seguridad, proximidad y sobre todo garantías de que cuando pueda ir, que a lo mejor no es mañana, a lo mejor es dentro de un año, a lo mejor es dentro de un mes, pero por lo menos que sepa que ahí va a tener un destino donde le van a poder recibir y del que ha recibido una información muy concreta y muy exacta, ¿no? Entonces, digitalización, cambio completamente en la forma de comunicar y de contar cómo lanzamos nuestros mensajes y sobre todo, muy importante, que eso también era igual antes de que llegara el coronavirus, ¿no? Tenemos que seguir enamorando a nuestros clientes, tenemos que seguir enamorando a nuestros viajeros. Aunque no se pueda viajar ahora mismo a nuestro destino, es una pena que hay muchos destinos a los que no vamos a poder viajar, pero yo creo que esto va a ser algo temporal, creo no, confío, rezo en que esto sea algo temporal, porque como realmente esta pandemia se alarga muchos años, va a ser una quiebra mundial que no nos queremos ni imaginar nadie, ¿no? Pero lo que está claro es que en algún momento, más cercano que lejano, yo creo, vamos a poder volver a viajar. Lo que no podemos es dejar de comunicar, porque ese viajero, que a lo mejor ahora no puede visitarnos, tiene que saber que nuestro destino sigue en su cabeza. Y tenemos que seguir inspirando, tenemos que seguir comunicando. Lo que en marketing se llama hacer branding, ¿no? No dejemos de comunicar. La frase famosa, ¿no? de Coca-Cola, de que si Coca-Cola dejase de hacer publicidad durante 2 meses o 6 meses, la gente la olvidaría. Es curioso, es uno de los grandes riesgos que corremos ahora con el coronavirus, que nos olviden. Y no nos lo podemos ni plantear. ¿Cómo nos vamos a imaginar que después de todo el trabajo que hemos hecho para crear nuestras marcas, para crear nuestros productos, para crear todo lo que tenemos como destinos, cómo vamos a permitir ahora que nos olviden? ¿Por culpa de un virus? No. El virus a lo mejor hará que no puedan viajar a nuestros destinos o no puedan visitar nuestros hoteles durante un tiempo, pero no podemos consentir bajo ningún concepto que nos olviden. Todo lo contrario. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que contarles que seguimos aquí y además tenemos que contarles todo el esfuerzo que vamos a hacer para que realmente el visitante en algún momento se sienta seguro. Muchos de vosotros seréis empresarios o seréis destinos turísticos. Me gustaría saber un poco quién tengo detrás de este ordenador. Es una pena no poder saber quiénes sois, pero lo que tengo claro es que muchos tenéis negocios, tenéis proyectos relacionados con turismo y ahora mismo estáis en una fase de inversión en medidas de bioseguridad. Estaréis desinfectando habitaciones, estaréis
cambiando el concepto de los desayunos en los hoteles, estaréis marcando distancias de seguridad en las playas, que es lo que están haciendo aquí en España. Estaréis haciendo muchísimas cosas para poder adaptaros a este nuevo turismo, como decimos por aquí, ¿no? Pero la gente tendrá que saber que estáis adoptando esas medidas. Yo quiero saber qué medidas está adoptando mi ayuntamiento para poder ir a la playa pasado mañana. Y lo único que estoy encontrándome es un batiburrillo de informaciones confusas que no me estoy enterando si puedo ir, si no puedo ir, si tengo que llevar mascarilla, si no tengo que llevar mascarilla, si tengo que guardar distancia de seguridad con el de la toalla de al lado o no. ¿Y qué están generando? En vez de información, están generando desinformación. ¿Por qué? Porque no hay una comunicación coordinada y ordenada de muchas pautas que son necesarias. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros como comunicadores? Ayudar a los destinos, ayudar a las empresas, ayudar a las instituciones a que comuniquen una información vital y básica para el viajero, para el sector y para generar esa confianza que también comentó José María, que es muy importante, porque si no tenemos seguridad en lo que comunicamos y el viajero no percibe esa seguridad en la información que recibe, se acaba la confianza. Y cuando se acaba la confianza, un destino pierde la credibilidad. Y cuando alguien pierde la credibilidad, cae la reputación y eso es lo que no podemos perder bajo ningún concepto. ¿Cuál es el problema? Que es que esto no es nuevo. Esto no es algo que se haya hecho ahora porque ha llegado el coronavirus, no. Es que si hubiéramos trabajado bien, como se debería haber hecho en los años anteriores, muchos destinos ya tendrían esas marcas muy posicionadas, ya habrían segmentado perfectamente su producto, sabrían a qué tipo de viajeros se dirigen, qué tipo de oferta es la que quieren aportar y tendrían mucho más fácil ahora saber cómo comunicar y organizar lo que es todo este batiburrillo de informaciones confusas que se nos vienen a la cabeza. Y tendría muy claro las plataformas en las que lo tiene que lanzar, porque tendría muy claro que tendría que apostar por la digitalización, porque ahora mismo no va a tener otros soportes en los que comunicar. Pero ¿qué pasa? Que se habían hecho las cosas mal. Nos habíamos centrado en otro tipo de conceptos no tan importantes o no tan necesarios. Y ahora nos damos cuenta que es que nuestro trabajo de muchos años pende de un hilo y realmente es una pena. Y yo creo que estamos a tiempo de poder cambiar, ¿no? De poder cambiar el chip, de poder cambiar las actitudes y como también decía Chus, que me parece muy importante, plantearnos que esto no es una crisis, esto es una oportunidad para acelerar todos esos procesos que ya deberíamos haber empezado a afrontar hace muchos años. De verdad, es una oportunidad. Pero claro, quien no la asuma como una oportunidad de verdad y no se plantee que tiene que cambiar, que tiene que adaptarse y que tiene que adaptarse no solo a la nueva realidad, sino al nuevo cliente, quien no entienda esto, quien no tenga muy claro a quién se dirige, cómo dirigirse y cómo enamorarle, se va a quedar sin producto turístico, se va a quedar sin destino y va a perder un trabajo de muchos años muy bien hecho, ¿no? Entonces, hablar de comunicación me podría llevar horas porque hay muchísimas formas de comunicar, pero yo creo que hay una que es clave. Los viajeros de hoy en día quieren experiencias, quieren disfrutar, quieren tranquilidad. Estamos hablando además del viajero sostenible que demanda naturaleza, fantástico, es justo lo que la nueva realidad va a ofrecer. Que va a demandar recuperar un poco lo que es todo lo que es la tranquilidad, el relax. No vamos a querer turismo de masas, que se vaya, es que no lo queríamos. Ya muchos destinos tenían un problema con ese concepto. Venecia ya estaba cerrando sus puertas y los aforos, Barcelona también. Qué maravilla que ahora por fin este virus nos ha obligado a hacer lo que queremos, que realmente esos males contra los que ya estábamos combatiendo, de repente se eliminen de una forma radical, ¿no? Yo creo que es un momento fantástico para reinventar el turismo, que desde luego genera mucha riqueza, y es un sector del que vivimos pues, todos los que me estáis escuchando y que además nos apasiona, pero que tenía muchísimos problemas, tenía muchos fallos, ¿no? Y uno de los fallos que tenía es precisamente que es que ahora tenemos una oportunidad de reinventarlo y de hacerlo muchísimo mejor, pero siempre teniendo en cuenta una cosa. Tenemos que seguir comunicando porque tenemos que contarle a la gente que seguimos aquí,
que ahora somos destinos seguros, que aparte tenemos una oferta de naturaleza mucho más tranquila, que tenemos una oferta de bioseguridad controlada, que podemos ofrecer espacios mucho más abiertos, que ya no hay masificaciones y sobre todo que podemos seguir enamorando al visitante. Podemos seguir conquistándole porque la gente va a seguir viajando, no os quepa la menor duda. A lo mejor ahora viajaremos pues a la casa rural que tenemos al lado, ¿no? Y dentro de un mes, pues a lo mejor ya viajamos a la otra punta del país. Y a lo mejor ya dentro de 2 meses, pues me puedo hacer una escapada por Europa. ¿Y por qué no a finales de año voy a poder cruzar el charco e irme a esa playa maravillosa en cualquier punto de Sudamérica o de Centroamérica? ¿Vale? Pero necesito saber, antes de tomar esa decisión, que realmente me vais a recibir como yo quiero que me recibáis, con seguridad y con todo controlado, y quiero una información veraz y adecuada para poder disfrutar de lo que yo quiero. Muy importante, contar historias de vuestros destinos, enamorad al viajero, que eso es de antes y seguirá siendo, pero siempre adaptándonos a lo que es la nueva realidad. Y no sé si me he pasado de tiempo, José María, o si me he entretenido, puedo seguir hablando, pero no quiero aburriros más. Está perfecto porque nos venía muy bien, igual que de antes de la parte de Chus, me quedo con la parte, vamos, me quedo con todo, ¿no? Pero con algo que ha mencionado, que es muy importante, que es ese componente ético, además importantísimo en nuestra organización, y el componente de incluir a la ciudadanía para que no volvamos a la famosa turismofobia en esta nueva normalidad, como la vienen llamando, que no me gusta nada ni eso. Pero, y de la parte, y de lo que has dicho tú, me quedo, y ahora os comento las preguntas, con eso de que hay que seguir enamorando e inspirando, porque es verdad que hay un riesgo, y ayer me lo preguntaban en Bolivia. Claro, yo trabajo en destinos, los últimos que he estado son destinos que han sufrido mucho, ¿no? De siempre, Madagascar, Nicaragua, Bolivia, problemas políticos, catástrofes, problemas sociales, a veces un desastre detrás de otro. Entonces, claro, de pronto esos destinos yo creo que tienen más riesgo, como son más débiles, tienen menos dinero para promocionar, están más aislados geográficamente, cuesta mucho más llegar, de que sean los destinos primeros de los que nos olvidemos. Pues claro, es más fácil acordarse de un vecino poderoso que no para de machacarte con su branding que acordarte de un destino que está muy lejos y, como dices tú, que le había costado años posicionarse y de pronto todo eso se acaba de tirar por la basura. O sea, décadas de trabajo. Entonces, a mí eso reconozco que me preocupa mucho y me parece muy importante que lo hayas dicho. Entonces, tengo aquí algunas preguntitas. Bueno, algunas son de contestación casi, que lo contestaremos luego cuando sí que compartiremos algún tipo de información, porque por un lado alguien me preguntaba que dónde pueden encontrar los datos de la encuesta que ha dicho Chus. Imagino que eso más adelante, cuando se publiquen o se comuniquen, eso podemos ponernos en relación luego con la OITS y poder comunicar los resultados más interesantes. Y luego de Nani me preguntan que dónde pueden seguirte en tus redes sociales, entonces también eso luego lo podemos comunicar y eso es muy sencillo. O sea que no, eso yo creo que son temas que luego a nivel informativo nos ponemos de acuerdo para hacérselo llegar a todo el mundo y a través de la OITS y perfecto. Pero había una pregunta, hay preguntas que me han inquietado un poco. Una de ellas yo la dirijo a los dos, y ahí yo ya como animador pues nos vamos turnando. Una de ellas me preguntaba, que es una persona que nos escribe, Isabel, desde Hinojosa del Duero, que es técnico de empleo y desarrollo rural en la Diputación de Salamanca, ya de paso ha contestado a esto de quién hay detrás de la pantalla, que nos pregunta, que, claro, dicen, estos entornos que ahora estamos de moda, estos entornos rurales que somos los protagonistas, dice, pero resulta que no tenemos tejido empresarial y casi no tenemos gente. Es decir, ¿cómo lo hacemos? Es decir, la pregunta tiene lo suyo, es una gran paradoja, ¿no? Dice, ahora somos los atractivos y los de moda, pero no sé si estamos preparados. ¿Os atrevéis a decirme algo sobre esto? Y luego sigo con más. No sé si quieres empezar tú, Nani, o... No, como empresario, si quieres te dejo a ti y luego matizo. Venga, ahí vamos. Pues mira, nos decía Nani antes que no hemos hecho los deberes en digitalización, pero es que a mí en los entornos rurales me parece que no hemos hecho los deberes en muchas otras cosas, algunas mucho más importantes todavía que la digitalización, sin quitarle ninguna importancia, pero
tuvo que llegar un libro de Sergio del Molino, La España vacía, para que se pusiera sobre la mesa en el debate de la sociedad española el gravísimo problema que nos enfrentamos de pirámide poblacional y también de la gigantesca desequilibrio, del gigantesco desequilibrio del reparto de la población española en el territorio, ¿no? Nos encontramos con ese concepto que se acuñó en aquella época de la Laponia española, con que las zonas rurales españolas tienen una densidad de población comparable a la Laponia finlandesa, ¿no? Y esto es un problema que no se puede solucionar en el corto plazo y que requiere de muchísima voluntad política para hacerlo, ¿no? Pero por otro lado, y esas zonas rurales se han revuelto ante ese concepto de la España vacía, ellos empezaron a hablar de la España vaciada e incluso ahora no quieren ese nombre, porque también hay que reconocer que esas zonas rurales están muy vivas y hay multitud de iniciativas en muchas de ellas. Y claro, ¿qué ocurre? Que muchas de esas iniciativas están donde se ha podido conseguir esa colaboración público-privada ciudadana de la que hablábamos antes. Yo te he hablado muchas veces, José María, de un proyecto como Montañas Vacías, ¿no? En esa zona de montes universales, en el límite entre Teruel, Guadalajara, Cuenca. Eso es la España más vaciada de todas, donde se encuentran algunos de los pueblos a mayor altitud de la península. Ahí hay muchos problemas, pero a la vez hay muchísimas iniciativas, muchas de ellas turísticas. Y también algo que nos parece muy importante y que decíamos desde los primeros momentos desde el Centro Español de Turismo Responsable de esta situación. No ha salido todavía en el debate de hoy, pero es muy importante para los destinos. Hay que seguir huyendo, y lo hemos dicho 1000 veces, del monocultivo turístico. Un destino no puede vivir solo del turismo. Vive del turismo, vive de la agricultura, vive de la ganadería, vive de pequeñas otras actividades, y eso hay que intentar mantenerlo, porque eso hace que sea rico también para el que va a visitarlo, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un trabajo de todas las partes. Es verdad que cuando ya se llega a un determinado umbral es muy difícil recuperar porque queda muy poca gente y además en la mayor parte de los casos la gente que queda es muy mayor. Y hay muchas inercias que a veces no queremos ni siquiera hacer visibles, ¿no? Yo recuerdo hace ya 20 años haciendo un trabajo en la Sierra Norte de Guadalajara que identificamos como uno de los principales problemas para fomentar el turismo en esas zonas, que el precio de las propiedades en esos pueblos era altísimo, porque la gente no necesitaba esas propiedades para vivir de ellas, pero sin embargo tampoco quería venderlas para que viniera otro de fuera, ¿no? O sea que también ahí hay unos ciclos en el medio rural difíciles de romper. Pero yo creo que hay muchas iniciativas en España que están demostrando, bueno, digo en España, podríamos decir en casi cualquier lugar del mundo, que están demostrando que se puede recuperar actividad en el medio rural, pero hay que hacer proyectos a muy largo plazo, decididos y con apuestas políticas valientes, ¿no? Yo solo por mencionar algunos, el pueblo de Avioncillo en Soria, un pueblo que ya se llegó a deshabitar y que ya lleva 25 años allí, una cooperativa de profesores que ha montado un pueblo escuela y que funciona perfectamente, que lo estarán pasando mal también en estos momentos porque trabajaban muchísimo con público francés. Si nos vamos a cualquier lugar del norte de España, nos encontramos con multitud de propuestas en Navarra, en el País Vasco, en Asturias, en Cantabria. Desde Zaragoza, el año pasado, un colectivo puso en marcha una campaña que mezclaba cosas que a nosotros nos gustan mucho, como la bicicleta y estos proyectos rurales. Hicieron todo un proyecto de recorrer un montón de iniciativas, dando visibilidad a todas esas propuestas, ¿no? Que os mandaré después los enlaces para que podáis ver, porque además documentaron fenomenal cómo se habían puesto en marcha esas iniciativas y cómo habían conseguido que eso fueran proyectos vivos en pueblos muy pequeños y con muy poca población ya. Muchas gracias, Chus. Esa era la pregunta de nuestra compañera Isabel, de ahí de la Ribera del Duero, de la zona del Duero, límite con Portugal. Nani, ¿tú cómo planteas este problema de cómo nos ha pillado esta situación a ciertos entornos rurales? Bueno, pues yo creo que los entornos rurales, viéndolo siempre a largo plazo, pueden ser los grandes beneficiarios de lo que es toda esta crisis, ¿no? Y voy a dejarlo
bien claro. Todos los que hemos pasado la cuarentena o el encierro en un piso, en una ciudad, estamos en nuestra lista de preferencias está que en cuanto tenga algo de dinero o posibilidades, me voy a comprar o una cosa con jardín o me voy a ir a vivir a un pueblo donde pueda asomarme y ver verde, ¿no? A lo mejor el hecho de que yo viva en Asturias, de que yo sea de Asturias y viva en Galicia, influye en que necesito ese contacto con la naturaleza. Y además es que la digitalización puede ayudar todavía muchísimo más, porque antes estar en un pueblo significaba estar aislado, completamente. No tenías más que contacto, a veces no llegaba ni el teléfono si nos poníamos un poco estrictos, ¿no? Pero es que ahora es que te llega hasta Amazon, al pueblo más recóndito perdido de España. Y puedo decir casi de Europa y de medio mundo, ¿no? Y es que tenemos conexión digital, es que mis suegros tienen una casa en una aldea recóndita de Galicia y llega internet mejor que a mi casa. O sea, es que, y entonces esto nos abre una dimensión completamente amplia que hay que trabajar, pero nos va a permitir a muchos profesionales, yo por mi tipo de trabajo podría perfectamente vivir en un pueblo, en una aldea, si me garantizan que tengo conexión digital y que tengo ciertas facilidades de movilidad pues para poder llegar a una gran ciudad en tren o carretera o etcétera. Y hay un concepto que se llama el nómada digital, que cada vez aumenta más, que es trabajadores profesionales que, oye, ¿por qué tengo que estar en una ciudad metido si yo puedo vivir con total tranquilidad para ejercer mi profesión en un pueblo? Porque solo necesito un ordenador, ¿no? Y eso va a abrir muchísimas posibilidades a los pueblos y a las zonas rurales donde hay calidad de vida, donde hay una calidad de vida que los que vivimos en las ciudades añoramos y soñamos, ¿no? Y también me gustaría cambiar el concepto de turista, entendido como alguien que se desplaza, disfruta y se va, pero que a veces tiene una connotación un poco negativa, ¿no? Yo creo que vamos a entrar también en un cambio de concepto y me gusta mucho la expresión de los ciudadanos temporales que se utiliza ahora, ¿no? Que te integres, porque al final el turista pasa como de largo, ¿no? por todo lo que ve, pero el ciudadano temporal se integra porque quiere sentirse parte de esa comunidad, de esa localidad. Y ahí lo rural vuelve a tener una importancia muy grande, porque podemos recuperar el contacto con la tierra, el contacto con la naturaleza, volver a cultivar, o sea, cosas que para muchos son casi sueños, de repente pueden ser una posibilidad que puede resolver el problema de la masificación de las ciudades, etcétera. Esto es un proyecto político, ¿no? Y a lo mejor un poco visionario y quizás un poco idealista, pero me parece que puede ser una línea de trabajo muy interesante, tanto desde la administración como desde los centros rurales y destinos rurales, y siempre teniendo en cuenta que los primeros que tienen que apostar por esa digitalización y por ese conocimiento de su destino y de todas sus posibilidades son ellos con su propia comunicación. Al final ese hotel rural necesita comunicar todas las posibilidades que tiene ese lugar, ¿no? Y ese entorno rural, si de verdad quiere captar ciudadanos temporales o viajeros que puedan estar muy cómodos, pues también tiene que contarlo. Yo creo que se puede abrir un cambio de era total en el concepto de vida en las ciudades, en los entornos rurales, y quiero pensarlo como una gran oportunidad que yo creo que deberíamos empezar a plantearnos. Muchas gracias. Vamos a seguir avanzando porque se están acumulando las preguntas, entonces vamos a ver si somos capaces en estos 20 minutos que nos quedan. Hay una que también es muy interesante, que es cómo, precisamente en este momento que hablamos de aumentar las relaciones humanas, cómo mejoramos las relaciones humanas si al mismo tiempo tenemos más miedo. No sé yo si esto tiene respuesta o no. Si os atrevéis a decir algo, intentamos que sea muy rapidito y muy telegráfico porque tengo aquí como 5 o 6 acumuladas. ¿Qué podemos hacer con eso? Yo contesto muy rápido y Venga. voy a tirar otra vez por la digitalización. Necesitamos relaciones humanas. Yo nunca he tenido tantas relaciones sociales como estos días de la cuarentena. Entre los bienes virtuales, las llamadas de amigas que hacía años que no veía. Quiero decir, al final, gracias a Dios, esa comunicación existe. Pero en cuanto nos podamos tocar, otra vez, todo ese vino virtual y toda esa comunicación por WhatsApp va a desaparecer, porque el contacto humano forma parte de la naturaleza del hombre. Entonces, en cuanto haya el más mínimo síntoma de tranquilidad, lo vamos a recuperar y vamos a volver a comunicarnos porque como humanos, que es lo que somos, y necesitamos ese contacto, ese cariño y ese tacto, no me cabe la menor duda.
Pues si queréis pregunto otra y nos vamos alternando porque esto crece por momentos. Tengo una aquí interesante también que es ¿qué hacemos con los... claro, nosotros estamos trabajando, este seminario se engloba dentro de la Organización Internacional de Turismo Social y alguien me pregunta ¿qué hacemos con esas personas que no tienen medios para viajar, que ahora tendrán menos incluso, si creemos que va a haber forma de que el Estado, las ONGs apoyen este turismo social, que es por lo que estamos? Porque yo no sé si esta pregunta tiene respuesta por nuestra parte o no. O sea, si creemos que se puede hacer algo en este sentido. Perdón. Bueno, yo creo que se puede hacer algo y en un país como España que hoy ha aprobado la renta mínima vital, yo creo que ese es el camino también, ¿no? Yo creo que hay que intentar no dejar a nadie atrás. Yo creo que aquí se han hecho cosas muy interesantes desde hace mucho tiempo y que además hay que entenderlas no solo en la clave de ayudar al que menos tiene, sino también de ayudar al sector turístico en determinadas épocas del año. Un gran invento español fue esos programas del Inserso que luego el tiempo quizá ha devaluado, pero eso fue la cuadratura del círculo. El dinero que había que pagar para pagar las indemnizaciones por desempleo a todo el personal de los hoteles que cerraban en el invierno, se invirtió en que de repente millones de personas en España, mis abuelos incluidos, que no habían viajado nunca en la vida, empezaran a viajar y de repente descubrieran con cosas sencillísimas, porque yo les cuento lo que decía mi abuela, no, esto es increíble, tú bajas a desayunar y el desayuno está puesto en la mesa y vuelves a la habitación y te han hecho la cama. Claro, para mi abuela que jamás había ido a un hotel, esto era absolutamente sorprendente, ¿no? Y de repente ese programa consiguió primero favorecer unas vacaciones para unas personas que nunca habían podido disfrutar de ellas y además sostener la economía de los hoteles y de los destinos turísticos. Yo creo que hay que pensar en iniciativas de ese tipo. Que no se nos olvide que muchas actividades de turismo de naturaleza que primero hacemos con el público escolar y se hacen muchas veces subvencionadas por las administraciones públicas, son verdaderas escuelas de viajeros. Esa gente después quiere seguir viajando a lo largo de su vida. Yo creo que son fundamentales. De acuerdo. Totalmente de acuerdo, porque además es cierto que el modelo Inserso nos lo preguntan mucho dentro de la OITS, es un referente, ¿no? O estos bonos como han sacado en Italia para viajar, algunos sistemas tienen que haber para que podamos estimular, sobre todo eso, si unas clases sociales que ya lo tenían difícil para viajar, lo van a tener más difícil todavía, algo tenemos que hacer, sino casi estaríamos quebrando la filosofía de nuestra organización, ¿no? Tengo aquí otra pregunta y esta, pues por ejemplo, que la puede contestar Nani si queréis, o los dos, ¿no? Pero que empiece Nani para ir alternando, que es cómo, si creemos que el precio de los productos turísticos va a subir, esta es para los dos. Si realmente puede pasar eso, que mientras un porcentaje del mercado se empobrece, los productos suban y el turismo vuelva a ser algo muy elitista como lo era hace unas cuantas décadas, o a lo mejor no. ¿Cómo os lo leéis esto? Yo creo que se va a diversificar y que va a haber una oferta para todos, ¿no? Realmente ahora va a haber un momento un poco de confusión y a lo mejor pues no nos vamos a poder permitir hacer el viaje a Asia como teníamos en la cabeza, porque el billete de avión, por las circunstancias que sean, va a resultar un poco más caro, pero sí vamos a poder hacer una escapada pues a un destino un poco más cercano que sí se puede ajustar perfectamente a nuestros bolsillos, ¿no? Las limitaciones que vamos a tener de movilidad también van a ayudar a que las inversiones en ciertos viajes pues, sean bastante más económicas. Y yo creo que esto será algo un poco circunstancial. Evidentemente, también hemos vivido en los últimos años lo que ha sido la locura del low cost, lo que ha generado muchísimos problemas. No, por eso digo que no siempre el turismo es todo bueno, ¿no? El low cost ha generado masificación, ha generado falta de calidad, ha generado falta de gasto y al final lo que queremos en el turismo es que el visitante deje riqueza en el lugar que visita y es una forma de, y con el low cost ese tipo de situaciones se han evitado. Y yo creo que lo que va a hacer es ordenarse, ¿no? Se podrá viajar, quien quiera ir a un destino muy caro por lejanía o por concepto hotelero que quiera pagar, pues tendrá que
desembolsar un poco más de dinero como antes, pero quien por alguna razón no tenga mucha fuerza económica, pero de verdad quiera moverse, va a tener muchas más opciones a su alcance, seguro. Genial. ¿Y tú, Chus, esto cómo lo ves? Mira, yo incluso cambiaría el concepto de la pregunta y te explico cómo, porque lo he tenido que responder ya varias veces. Tiene toda la razón Nani con lo que dice de que el low cost era un problema y no tenía ningún sentido que irte de fin de semana a Moscú te saliera más barato que irte a un pueblo que está a 200 kilómetros de tu casa. O sea, eso no podía ser y el planeta no lo podía soportar, con lo cual yo creo que eso tiene que ser más caro. Volar tiene que ser más caro de lo que estaba siendo y sé que no es una respuesta probablemente muy amigable, pero yo creo que es así. No puede ser que volar fuera tan barato, sobre todo a determinados destinos y en determinadas épocas del año. Porque a veces no sabíamos que esos vuelos tan baratos realmente eran subvenciones de dinero público que llegaban de forma poco transparente y que probablemente tendrían que haber tenido un destino más adecuado. Me preocupa más otra cosa y es, si de repente con esta situación tienen que cerrar 20 hoteles en la ciudad de Madrid o tienen que cerrar 50 hoteles en la playa de Palma de Mallorca, eso es un problema, pero yo creo que es un problema que en el momento en que se recupere un cierto tono turístico se volverán a abrir, porque hay demanda y hay oferta para hacerlo. A mí lo que me preocupa es que esta situación lleve a que cierre el hotel donde yo duermo en Orea, en la Sierra, en Guadalajara, o que tengan que cerrar esos pequeños restaurantes o hoteles que están repartidos por las zonas rurales de cualquier país del mundo, porque nadie va a abrir ahí, porque esos hoteles o esos restaurantes están abiertos porque detrás hay una historia personal de amor al territorio, de pasión, que es lo que los mantiene abiertos, no solo la parte económica. Y eso me preocupa mucho más. Y yo creo que en cierto sentido hay turismos que necesitan que su precio suba para poder seguir permitiendo hacer eso y habrá otros que simplemente tendrán que adaptarse y trabajar con la oferta que producen. O sea, yo no creo que ahí vayamos a asistir a tantos cambios y algunos de ellos me parece que eran ya necesarios. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, es una respuesta que seguramente a los compañías low cost no les haga mucha gracia, pero es cierto que era un poquito lamentable lo que ya estaba ocurriendo y de hecho la relación entre low cost y turismofobia era directamente proporcional, eso estaba clarísimo. Las ciudades del overtourism eran aquellas que tenían acumulación de vuelos baratos y eso es verdad que estaba llegando a límites incluso inhumanos para la población local. Entonces eso yo creo que está muy bien planteado. Y aquí tengo otras dos preguntas. Una de ellas es un poco, no sé si es para nosotros, pero bueno, me pregunta Thaís de Brasil, nuestra compañera que es consultora en turismo sostenible, ¿cómo podemos hacer para conseguir experiencias turísticas más accesibles? Claro, accesible yo entiendo que se refiere desde el punto de vista de la accesibilidad, que es una de las grandes patas de la OITS, ¿no? Si queréis os digo las dos y ahora las vemos. Y luego la otra es, ¿qué hacemos con, claro, todo este asunto sanitario está generando, y algo decía Chus hace un rato, mucho desechable? Es decir, hace unos días vi una de estos films de no sé qué playa donde se veía el fondo del mar lleno de mascarillas y de guantes de plástico, ¿no? Y es verdad que corremos ese riesgo también, ¿no? Que la preocupación sanitaria nos lleve a olvidarnos un poquito de eso. Entonces, yo no sé, ambas preguntas, si queréis, la de cómo hacer experiencias más accesibles pensando en esos públicos con dificultades y si podemos hacer algo para evitar que los sanitarios se trague la preocupación que teníamos por los desechos, ¿no? ¿Qué podemos hacer con esto? Bueno, empiezo yo. ¿Podemos hacer algo? Voy a empezar por la segunda, por lo del... Dale por la segunda. Los desechos, porque a mí me parece que es un problema muy grave y sobre todo porque venimos de una fase en la que en los últimos meses y el último año hemos asistido a grandes cadenas hoteleras que advierten que eliminan el plástico de todos sus hoteles, las pajitas absorbentes han desaparecido ya de muchos restaurantes de plástico, en los hoteles ya no te encuentras los típicos jaboncitos y todo esto, porque ya habíamos entrado en una fase en la que todos queríamos incluso que no existieran y que no estuviesen las amenities. Y de repente, cuando estábamos ya casi en la batalla ganada contra todo este tipo de materiales contaminantes,
aparece el coronavirus y nos empezamos a llenar de plástico porque es lo único que nos protege, ¿no? Y entonces yo creo que aquí la clave es que vamos a ir un poco con sentido común. Esos plásticos y todo, evidentemente, tienen que desaparecer, pero también, si son útiles, lo que tenemos que hacer es educarnos como ciudadanos. Quiero decir, yo creo que una de las partes más importantes del cuidado del medio ambiente y de todo este tipo de temas que están encima de la mesa y tan candentes, es que tiene que haber una educación por parte del ciudadano. Si el ciudadano quiere ser sostenible y ecológico, lo será. Si no quiere serlo, no lo va a ser. Pero nosotros, como comunicadores o como instituciones o como entes turísticos, tenemos que intentar trabajar esa educación y darles a entender que si somos sostenibles y rechazamos la pajita absorbente y el jaboncito en el hotel, tenemos que ser también sostenibles a la hora de no tirar la mascarilla, porque es una contradicción. Yo creo que el que tenía cuidado con el medio ambiente antes va a tener cuidado ahora y después. Y el que no lo tenía, lo que hay que hacer es seguir trabajando esa educación, porque es muy importante, más que nunca, para que no haya un retroceso en todo eso que habíamos avanzado y para evitar que luego además nos encontremos pues, con estos paisajes, como tú dices, de playas con mascarillas. Y el otro día paseando por un bosque también me encontré un montón y dije, pero bueno, ¿qué es esto? Pero es que hace un año me encontraba bolsas de patatas fritas y de pipas, quiero decir. Es que eso también existía antes. Ahora no encuentro la bolsa de patatas fritas, pero encuentro la mascarilla. Es un tema, bajo mi punto de vista, de educación. Hay mucho que trabajar ahí todavía. No sé si Chus quieres decir algo de esto o comentar algo del tema de la accesibilidad, o lo hago yo y tengo aquí alguna cosita más. No, no mucho más, porque yo creo que lo que decía Nani es claro, pero también que muchas veces recurrimos a cosas y ya tenemos totalmente demostrado que es más útil lavarse las manos más veces con jabón que usar los guantes, ¿no? O sea, que a veces nos empeñamos en cosas cuando lo más simple es lo más eficaz, ¿no? Y en cuanto a la accesibilidad, yo creo que por suerte ese es un tema que ya lleva años trabajándose y hay de todo tipo de cosas que se pueden hacer, de todo tipo de productos, buceo accesible, rutas en bici accesibles. Yo creo que hay gente trabajando por todo el mundo haciendo cosas súper interesantes. Yo tuve la fortuna el año pasado de participar en el Foro Mundial de la Bicicleta el año pasado en Quito, en Ecuador, y allí mismo había una propuesta fantástica de bicis adaptadas para personas que tenían diferentes problemas de movilidad y era fascinante porque además la apuesta era hacer bicis con materiales locales, con artesanos locales, para que el precio fuera local también, ¿no? Para que eso no supusiera además un desembolso muy grande, ¿no? O sea, yo creo que por suerte en accesibilidad se ha avanzado mucho, por supuesto queda mucho por hacer, pero creo que por suerte hay bastantes materiales y grandes asociaciones haciendo publicaciones, gente también haciendo mucha comunicación, blogueros, gente que tiene una relevancia en redes sociales, que comparte sus retos y yo creo que ahí se está trabajando mucho. Totalmente de acuerdo, y eso además, yo no soy el experto en eso, ni mucho menos, pero sí tenemos compañeros de la OITS que trabajan eso, que trabajan en proyectos de difusión, y yo creo que en eso puede ser que es verdad que a lo mejor no está llegando esa capacidad técnica por igual a todos los destinos como nos gustaría, pero de alguna manera es lo mismo que nos pasa con el derecho al viaje, estamos luchando para que todo el mundo pueda, ¿no? Y tengo aquí una última pregunta, y como son las 7:25 de la tarde y ya en teoría teníamos 1 hora y media, que yo creo que está bien para ser la hora que es, una pregunta compleja, que es, para terminar, ¿cómo involucramos en todo esto a las comunidades indígenas? Sabemos que nos está escuchando mucha gente del otro lado del charco, bastante de Brasil, porque me he ido fijando en los apellidos y en los nombres, y hay bastantes brasileiros. ¿Qué hacemos con esto? Si queréis yo también digo algo luego, pero hablar vosotros primero y yo luego cierro. Hablo yo, si queréis. Sí. Bueno, yo he tenido la suerte de viajar mucho por Centroamérica y Sudamérica y visitar comunidades indígenas, y yo creo que el turismo las ha ayudado en algunos casos y en otros también las ha un poco desdibujado, ¿no? Porque a veces los visitantes que vamos a estas zonas pues tenemos un poco la sensación de que no estamos viendo lo auténtico, sino que estamos asistiendo un poco a una escenografía, ¿no? Y yo creo que lo que hay que hacer con las comunidades indígenas y con todo es fomentar un poco la naturalidad. Quiero decir,
ponerlas en valor, pero ponerlas en valor desde la autenticidad. Yo creo que han cometido muchos errores desde el punto de vista turístico, haciéndonos sentir a veces un poco pues, como dólares con patas, ¿no? Y que nos pueden mostrar un poco una situación de una manera en la que realmente no nos sentimos cómodos. Y yo creo que una de las claves del turismo, tanto de las comunidades indígenas como de muchos entornos rurales y de muchos proyectos culturales que necesitan un poco del turismo para poder sobrevivir, porque al fin y al cabo su fuente más importante de financiación, es que recuperen un poco la autenticidad, ¿no? Que recuperen la autenticidad un poco en todos los que son sus conceptos. Y hay ejemplos muy interesantes a lo largo del planeta, donde vemos comunidades indígenas que han sabido también adaptarse a estas necesidades sin prostituirse y lo que es, en el sentido de la palabra, de no adulterar un poco lo que es sus conceptos, ¿no? Y yo creo que ahora en este momento en el que vamos a intentar recuperar todo lo auténtico y el contacto pues, con lo de verdad, porque nos va a apetecer mucho más disfrutar de lo que es cierto y no de las cosas un poco más montajes o cosas de estas, ¿no? Pues es un buen momento para que muchas de estas comunidades pues, se esfuercen en adaptarse a lo que es la nueva situación, pero sobre todo que recuperen también un poco parte de esa autenticidad que yo creo que en algunos casos la tenían un poquito perdida, ¿no? No sé si me he conseguido expresar como quería o ha sonado un poco raro. Está perfecto. Muchísimas gracias. Chus, ¿quieres decir algo ya? Ya Sí, vamos cerrando. porque yo creo que aquí hay un tema muy interesante que no es solo turístico. A las comunidades indígenas lo primero que hay que hacer es preguntarles qué quieren hacer ellos, que sean ellos los verdaderos gestores de su destino. Y un tema muy importante cuando trabajamos con comunidades indígenas es trabajar bien los temas de participación y de liderazgo, porque también es verdad que en las comunidades indígenas esto es complicado y a veces se están reivindicando cosas que realmente no son lo que se quiere decir porque hay mucho trasfondo detrás, ¿no? Entonces yo creo que estos temas de trabajar con las comunidades indígenas requieren un trabajo importante previo de consultas, de negociación, de entender bien qué es lo que se quiere hacer por su parte antes de abordar ni siquiera la promoción turística. Yo creo que hemos cometido el error muchas veces, ya no solo con las comunidades indígenas en sitios lejanos, sino con las comunidades locales en cualquier lugar, de no preguntar y de trabajar solo como entes promotores y no verdaderamente entes gestores, que es lo que tenemos que hacer. Tenemos que dejar ya de solo promocionar el turismo y tenemos que gestionar el turismo. Y yo creo que esto es un trabajo muy importante y especialmente con esas comunidades indígenas. Pues totalmente de acuerdo. Yo únicamente iba a añadir las palabras planificación y respeto, con lo cual para el caso es lo mismo, ¿no? Es decir, es una forma, hay que hacerlo, como dices tú, bien planificado y sobre todo partiendo del de respeto a la diversidad cultural, pues que no siempre ciertos esquemas de turismo masivo no es lo suyo. Lógicamente, pues en esta organización nuestro ADN es otra cosa y tratamos de hacerlo bien. Pues yo creo que ya con esto llegamos a las 7:30, más que nada, porque también hay más seminarios de la OITS en el día de hoy, más seminarios durante toda la semana que viene. Yo quiero dar las gracias a Chus, presidente del Centro Español de Turismo Responsable, a Nani, nuestra súper comunicadora, periodista, bloguera o viajera empedernida, que ya ha compartido su blog para el que la quiera seguir. Ya ha visto que Chus también ha compartido un montón de links de lo que le estaban preguntando. A nosotros nos tenéis en otros seminarios la semana que viene de este mismo bloque y también informaremos a la OITS, que siempre lo difunde, el Día Mundial del Turismo Responsable que celebraremos en Madrid, virtualmente también, que hacemos ya todos los años desde hace más de 10 y donde vamos a seguir tratando de estos temas, pero más centrados un poquito en nuestra realidad española. Entonces, muchísimas gracias a todos, que tengáis un buen viernes por la tarde. En algunos puntos de España en media hora es cuando nos dejan salir a la calle, con lo cual es un momento importante. Así que nos despedimos y seguimos en la semana. Muchas gracias, Marín, y muchas gracias. Gracias a ti, José María, Chus, a Nani, y como lo has dicho, José María, tenemos otro webinario sobre la vulnerabilidad del trabajo turístico en 1 hora y todavía se puede apuntar. Entonces, toda la información está en la página web de ISTO y también en el Facebook. Tenemos 3 webinarios más esta tarde, entonces hay mucho que ver. Gracias a todos.
Gracias, Muchas buena tarde. gracias a todos y buen fin de semana. Igualmente a todos, adiós. Buen fin de semana. Adiós.